Bien, continuamos esta mañana. Tenemos un invitado muy especial. Hablar del arte, de la cultura, en Honduras es como muy limitado, los espacios son muy limitados en todos los sentidos, no solamente los medios de comunicación, sino que también desde la legislación, desde la aplicación de la ley, desde las políticas públicas impulsadas desde el gobierno y de la sociedad entera por el desconocimiento de muchas cosas que ocurren en el arte nacional, o a veces lo limitamos a pequeñas cosas cuando hablamos de arte, y pues es todo lo contrario. Hoy precisamente hemos invitado a Emilio Álvarez, es un artista nacional. Gracias, Emilio, por aceptar gracias a ustedes por la invitación de poder dialogar. Tenemos entendido que están en este momento impulsando la unión de todos los artistas nacionales. ¿Con qué objetivo? Bueno, sí, estamos trabajando desde dos ángulos, porque es importante que finalmente se socialicen temas que son de carácter ya internacional. Honduras es signataria de un montón de leyes internacionales y convenios. Así que los artistas finalmente hemos tomado ya el impulso de agremiarnos, asociarnos de una manera correcta. Y por eso es que estamos trabajando en una asociación que se llama Tuncul, y con otra asociación también por otro lado. Tuncul lleva la parte que es la parte gremial, la parte laboral. Tenemos muchos problemas de esa índole como industria, falta de reconocimiento, sobre todo del impacto económico que genera el arte y la cultura. En nuestro caso, como sector música, no hay un reconocimiento, hay una invisibilización de nuestro aporte, y lo estamos viendo ya desde el punto de vista económico, ¿no? Claro. Eso por un lado, que es la parte gremial, laboral. No tenemos aranceles, no tenemos una verdadera representatividad ante la sociedad civil, y justamente creo que ya todos los artistas, sobre todo los músicos en el sector música, artistas, estamos cansados de no tener una voz que realmente diga cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las limitaciones que hay, ¿no? Eso por el lado laboral, y por el otro lado estamos trabajando también con la Asociación de Autores y Compositores, que es la ASIN, para socializar lo que es el tema de la propiedad intelectual, que para nosotros como artistas es grave que en la vida académica del hondureño nunca se trate el tema de propiedad intelectual, que no esté incluido dentro de la currícula nacional básica, que tengamos una idea errónea de cómo funciona la propiedad intelectual, y lamentablemente para esas personas que tienen una idea errónea existe una ley mundial prácticamente. La propiedad intelectual forma parte de todo el mundo. De hecho está la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que dicta la mayor parte de las normativas. Por supuesto está la CISAC, que es la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores, a la cual está afiliada la ASIN, que es la Asociación de Autores y Compositores, que es la única que nos ha representado, que es la única que ha logrado lograr captar regalías en un pequeño sector. Digamos que en Honduras solo se respeta más o menos, se logran captar el 5% de las regalías de los autores que representa la ASIN. ¿A quiénes representa? Dirán, artistas como Diablos Negros, que es mi banda, a artistas como Guillermo Anderson, a Polache aquí en Honduras, a Los Bohemios y otros 300 autores más. Ahora, pero aquí pasa como el caso de los locutores, los cronistas deportivos en Honduras, y me imagino que algún otro sector también, que de repente no hay posibilidades de que se respeten sus derechos y se ven limitados. En el caso del artista, a mí me impacta el hecho de que hay gente que ha tenido de repente fama, ha tenido la oportunidad de ser un excelente compositor, pero sus últimos días son de miseria. Así es. Prácticamente viven de la caridad pública, y me parece que eso es injusto, porque es lo que señalaba usted precisamente, de la falta de una legislación que proteja
de manera correcta. Correcta. Que cuando termine, ¿por qué ocurre? Aquí me quiero acordar yo de uno de los compositores nacionales, de un hombre muy prolífico en materia de la música, pero yo lo veo que anda en la calle y no sé cómo logra sobrevivir él. Bueno, es que eso es penoso justamente. Sí. El artista, la visión del artista en el mundo es diferente de la concepción que tenemos en Honduras. El artista es un ser representado, está muy bien legislada. En todo el mundo hay legislaciones del arte. Para mí es increíble que en Honduras, creo que yo me atrevo a decir que es el único país de Latinoamérica que no tiene una legislación del arte. Tiene decretos sueltos, pero no tiene un directorio que la aplique. Creo que ni siquiera está ligado a lo que queda de lo que fue el Ministerio de Cultura y Turismo. Bueno, tanto así que un Ministerio de Cultura que todo el tiempo fue para que fueran a pelearse ahí los políticos. Es que ese es el problema también, ese es el problema que ha ocurrido acá. Los funcionarios públicos no han entendido el impacto económico que genera el arte y la cultura en los pueblos, desde muchos ángulos. Hay muchas aristas alrededor de esto, y sobre todo desde el punto de vista económico. Visualizando y saliendo del punto de vista económico, lo podemos ver desde el punto de la generación del concepto de identidad. Por ejemplo, entre otras, el desarrollo de un pueblo está basado en su visión de la identidad, y si no la tenemos, si la academia no se ha preocupado por realmente tomar en serio este tema del concepto de identidad, creo que va a ser difícil. Y bueno, en este tema, regresándonos otra vez a la legislación, ¿qué es lo que ocurre? Los artistas aquí en Honduras, los músicos, el sector arte al final de la historia no existe. No existe. Existimos, o sea, de hecho, legalmente no existimos. Por ejemplo, del artista que me refería es Federico Ramírez. Bueno, el maestro. Un hombre, un maestro, sí. Pero usted lo ve, por ejemplo, es el hombre que cuando aquí las canciones de él las canta a partir del 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre, la va a escuchar en las escuelas, en los colegios, en la radio y todo. Pero él, como tal, no tiene un reconocimiento. No solo el reconocimiento. De hecho, por ejemplo, yéndonos al lado de la propiedad intelectual, hay una idea errónea y la gente aquí ha creído, es más, todos hemos creído, yo mismo tuve esa visión. Uno piensa que las obras son públicas, pues no, son en realidad las obras de los diferentes artistas son obras privadas. ¿Hasta dónde tiene la restricción? Por ejemplo, porque hay unos que manejan un criterio que dice, bueno, si yo compro un disco de un artista, entonces él me está cediendo su propiedad, su derecho de su propiedad. Sí, pero para la reproducción personal. Ah, correcto. Ahí es donde tenemos que ir a aclarar. Ahí es donde tiene que aclararse. Y justamente ese es el problema, ¿no? Sí. Hay una legislación alrededor de eso, hay una ley que no ha sido, la Dirección General de Propiedad Intelectual, a mí me impresiona que al día de hoy no haya ligado conjunto, porque está también el tema de que es un derecho humano, sí. Esto está declarado dentro de la UNESCO. Sí, porque hay un esfuerzo intelectual, físico, emocional y económico. Porque al momento de que alguien vaya a hacer una obra musical, tiene que gastar. Correcto, eso se le llaman derechos conexos. Y la gente, el artista, o sea, así como invierte, por ejemplo, un farmacéutico, digamos, ¿no? Está muy de moda. Sí. Un farmacéutico que invierte en un producto, va a hacer el registro de la marca, invirtió en su envase, que ese envase es la parte de la edición, ¿no? Sí. Y hay una participación de muchas personas alrededor de esto, ¿no? Y eso es lo que ocurre en la música, exactamente igual. La música es una profesión como cualquier otra, pero como vengo insistiendo, al regresarnos a la parte de la aplicación de la ley, hay un desconocimiento. A mí me impresiona que los periodistas, abogados, los que estudian comercio internacional, ingenieros industriales, los artistas que están produciendo, los mismos músicos que salen de la carrera de arte de la universidad, etcétera, etcétera, y todos los que están ligados al tema de la propiedad intelectual, nunca en su vida académica la estudian. Y puede buscarlo yo creo que cualquiera puede buscarlo dentro de lo que son los planes de estudio, ¿no?
Y nunca se estudia el tema de la propiedad intelectual, y eso es lo que crea es una confusión, ¿no? La desinformación genera confusión. Ahora, Emilio, pero yo creo que es importante porque ustedes están partiendo de unirse. Estamos partiendo de educarnos y exactamente. Yo digo que primero, mientras el artista nacional no interiorice esa ley, entonces va a ser como dificultoso que los otros sectores puedan empezar a entender. Así es. Estamos socializándola justamente. Y a mí me parece que es correcto. Por ejemplo, a mí me impacta que los medios de comunicación que son del Estado en su programación tengan música extranjera. Bueno, que ese es justamente... Cuando debería ser obligatorio, claro. Ahí es, el 99% debería ser música hondureña y apenas el 1%. No digamos, y también poder influir en los medios nacionales de que haya un porcentaje de música hondureña dentro de la programación, como ocurre en otros países del mundo. Como ocurre en todo el mundo, sí, en realidad como ocurre en todo el mundo. De hecho, voy a dar un ejemplo de, creo que Colombia, dentro de su legislación, tiene su ley de arte, ley general de arte y fomento, dice. La parte que dice, este tipo de leyes lo que hacen es la protección del patrimonio tangible e intangible, ¿va? La parte material e inmaterial, que estamos hablando desde nuestra música originaria, nuestra música, la música que nos debería dar ese fomento, ¿va? La música tradicional, la música costumbrista y por supuesto también la música actual, la música popular. Todos esos elementos deben de estar protegidos, ¿no? Por un lado, pero deben de estar fomentados. Y hablando desde el punto de vista económico, me parece que es una falta de visión que tiene el Estado también, porque estamos hablando que cuánto será más o menos la cantidad de hondureños que hay aquí en el mundo. Unos 16 millones, ¿será? No, estamos lo que se dice que somos unos 9 millones de hondureños, según el último en todo el registro. En todo el registro. Okay. Tanto dentro como fuera del país. Ok, digamos que son... Lo único que cuando votan, sí votan los muertos, pero los vivos... Vaya, ok, este tema de información. Sí. La historia es la siguiente, que esos 10 millones, digamos que son 10 millones de hondureños, no tienen acceso a esa música. ¿Por qué? Porque no hay una legislación en la parte del fomento, porque entienden, se habla de industrias culturales, tienen que tener dos características obligadamente para poder hablar de industrias culturales locales. Primero es la aplicación correcta de la propiedad intelectual, ¿ah? Y segundo es la legislación. Tiene que haber una legislación para poder hablar de que tenemos una estructura. Aquí lo que tenemos es un desorden. Y justamente ese desorden no se va a poder resolver porque solo tenemos decretos aislados, como decía anteriormente, que al final no resuelven nada porque no tienen una dirección. Entonces, mientras no tengamos una ley de arte y fomento, que por cierto hay un borrador de ley que viene circulando y paseando por el Congreso Nacional desde el 2009, también ha estado en el Ministerio de la Presidencia, ha andado rebotando, pero evidentemente no es un tema de interés político, debería de serlo, porque es un tema que al final el arte y la cultura se resume en economía. Lo que pasa es que ellos no lo entienden y no lo pueden visualizar. Lo que pasa es que no lo ven y aquí hay que dejarse de sentimentalismo. No es el hecho de que alguien, porque me gusta esta canción y es bonita, no, es la parte económica. En el fondo, y yo creo que es que también el artista hondureño no ha logrado proyectar ese sentimiento. De decir, no, yo canto porque tengo necesidad. Primero, el hecho de que yo vivo de esto. Y después, pues, ahí expreso lo que yo siento, ¿no? Pero cuando escuchaba una entrevista, 2 entrevistas este fin de semana en Radio América, hay un muchacho que está proyectando mucho el tema de los artistas nacionales. Y escuchaba a 2 figuras importantes, una de ellas ya falleció. Y cuando hablaba de su música, toda la entrevista se fue en el sentimiento, ¿verdad? ¿Qué es lo que sentía cuando escribí? ¿Qué esto y lo otro? No, y es de plasmarle, no. Primero es que tengo que darle de comer a mi familia y tengo que vivir yo de esto vivo. Esa es mi profesión, como la del periodista, como la del abogado, como la del ingeniero y de cualquier otro. Y después plantear la parte sentimental. Claro. Entonces,
por eso que me parece interesante el hecho de que ustedes estén buscando este nuevo intento, porque no es el primero que se hace en Honduras. No, no es el primero, pero yo pienso que ya vemos un grupo bastante importante interesados en que las cosas cambien. Sabemos que el tema asociatividad en Honduras también es una complicación. Hay muy malas prácticas y justamente eso es lo que estamos generando, ¿no? Socializando. Claro. Justamente esa es una de las dinámicas del hondureño, no participar en la socialización. El hondureño le gusta hablar mucho, habla mucho y especula y quiere que le lleguen las cosas a las manos sin hacer por ahí. Ni el mayor esfuerzo. Pero sin embargo tenemos un buen grupo de artistas interesados en que, además de que hay ejemplos representativos, hay ejemplos. El ejemplo de Guatemala es alucinante. La vez pasada participé en un foro, se estuvo hablando sobre la propiedad intelectual un poco, por ahí se presentó la dirección general también, pero fue lo primero increíble, fue lo primero que dijo la representante de la Dirección General de Propiedad Intelectual en Guatemala, que ellos ya habían incluido dentro de su currícula nacional básica el tema de la propiedad intelectual y que estaban trabajando y que habían dado grandes pasos. Y de hecho se ve, en Guatemala tengo entendido que el aporte de la industria artística y el sector cultura, sobre todo el sector música, creo que aporta el 20% al Producto Interno Bruto. Qué bueno. Claro, pero hay un soporte. Aquí en Honduras yo me atrevo a decir que en el desorden en el que estamos andamos aportando el 10%, pero no existe el reconocimiento y tampoco existe el soporte del Estado. El Estado debería de darle el impulso. Sin embargo, aquí, contrariamente a recibir soporte, lo que recibimos son penalizaciones. Hay una serie ya por el lado de la municipalidad, los planes de arbitrio que se han realizado sin socialización, sin participación, sobre todo del sector que sabe cómo funciona la historia. Y eso ha ocurrido siempre. Hay muchos fondos que llegan por allá, pero usualmente nosotros no participamos porque no tenemos una representación ante la sociedad civil, ¿no? Y justamente eso es lo que estamos modificando ahorita. Claro. Eso es lo que tiene que hacerse sentir. Porque, bueno, pero si vamos ya ampliando algunos criterios, no solamente son los compositores, no, los músicos. Es más amplio, es una red. Aquí incluyen a poetas. Estamos hablando, con Tuncul estamos hablando. Solamente Tuncul, musical. Sí, del sector música. Nada más. Sí, porque es nuestro giro, claro. Y es la parte que nosotros conocemos. En Tuncul está involucrado en el sector música, estamos hablando proveedores, DJs. ¿Cuántos grupos musicales no hay, así, para tener un cálculo aproximado? Bueno, ese es el otro asunto, que no hay una medición del impacto económico, y eso es uno de los puntos que vamos a buscar. No hay una medición del impacto económico, no hay estadísticas precisas sobre. Sin embargo, yo me atrevo a decir que bandas activas que aportan semanalmente, estamos hablando de que yo creo que tocarán solo en Tegucigalpa, unas 20 bandas tocan a diario. A diario por lo menos hay 20 espectáculos con bandas en diferentes bares. Uno ve la cartelera y es enorme la cantidad de espectáculos que hay con bandas en vivo. Los bares y los lugares se han comprendido. Pero mire cómo es la vida. Yo ya soy un hombre de 60 años. Yo me he quedado me quedé en el tiempo con estos los grupos musicales, allá por los 70, una cantidad de conjuntos, de grupos musicales y de producciones. Entonces usted escuchaba que el fin de semana en el Centro Social Universitario estaban una banda, que en el gimnasio Rubén Callejas Valentine había un concierto, que en el Picacho estaba Popclan, que bandas musicales de los colegios se daban en la torre en el Empira Reina, que en el barrio o que en la comunidad estaba otro grupo musical. Pero ahora no sé si es que yo perdí el interés, pero muy poco. Yo escucho tal vez aquí a través de Radio Globo que vienen
grupos musicales. No, Honduras tiene una de cantidad la banda. enorme de bandas, Sí. tiene una cantidad, es exagerado, y lo interesante de esto es que las producciones hondureñas son muy buenas. Sí. O sea, no vamos a hablar en general de que las producciones en general, no, porque todavía falta trabajar en eso, pero sí hay un sector muy importante con muy buena creatividad. De hecho, el músico hondureño es muy respetado en el mundo. Sí, ¿verdad? Yo trabajo con otros proyectos como músico invitado. En mi caso, he tocado mucho con Aurelio Martínez, el proyecto que se llama Garifuna Soul Band, girado por todo el mundo, ¿no? Pero Aurelio tuvo la oportunidad de ser diputado, es que no depende de un diputado. Es que en realidad es que ahí es donde yo digo que en realidad esta es una lucha que tenemos que llevar los directamente interesados. Claro. Si el sector no se mueve, si el sector no está interesado, si el sector no sabe de políticas públicas, si el sector no sabe cómo opera y funciona el show business en el mundo, porque esa es la idea, claro, integrarnos dentro de esta gran red que hay en el mundo. Hay una enorme cantidad de posibilidades, pero nosotros estamos cerraditos. Claro, porque por ejemplo, por la desinformación. Por los derechos de autor, solo el gobierno, a través de sus medios de comunicación, podría ser una fuente importante de ingresos. Y está obligado, porque la ley de derechos de autor lo obliga a tener que contribuir con los que participen. Sí, a mí, yo le decía, me impacta que pongo el canal, los canales oficiales, el canal 8 y canal 20, y se lo he dicho a algunas personas que trabajan ahí, no, qué barbaridad, como ustedes. Oye, hay una cantidad de videos enormes. Sí. Ahorita mismo pueden entrar a la página de YouTube. Yo hice un playlist la vez pasada, muy abierto, sí, y sin discriminaciones, viendo cuestiones de calidad, no, abierto, porque mucha gente lo hace con mucha dificultad y había que incluirlos en esa lista. Voy a revisar para ver cuántas personas tengo, perdón, ¿verdad? Sí, no hay problema. Pero quiero revisar cuántos tengo en ese playlist. Porque es importante. Entonces yo le decía a esta gente, ¿cómo es posible que ustedes estén compitiendo con los canales comerciales en cuanto a poner programas de música del recuerdo, cuando aquí hay, si nos atreviéramos a recopilar la cantidad de música del recuerdo que hay, de buena calidad, y que debería ser obligatorio más bien, que no haya música extranjera en los canales oficiales. De hecho debería, para eso funciona, para fomentar el arte, para fomentar el concepto de identidad. Sin embargo, aquí ya sabemos que todas las cosas son sagradas, lamentablemente todo se politiza, y esa es una vergüenza, no es una pena, porque por ejemplo los canales nacionales deberían de ser para fomentar el arte nacional sin discriminación. De hecho, es parte de sus obligaciones y su concepto. Y estoy hablando de Canal 8 y Canal 20, el que funciona en Casa Presidencial, el Televisión Nacional de Honduras y el canal del Congreso Nacional deberían de poner en su programación durante todo el día música de hondureños. Todo el día. Está, por ejemplo, este playlist se llama Honduras Música, así le puse, está dentro de uno de los canales. Tengo 383 videos con música. Están los Cobda, por ejemplo, que es un grupo que yo nunca había escuchado, me alucinó. Hasta hace unos 2 años miré los Cobda. Esos son los catrachos, los monjes, por ejemplo, que los jóvenes lo desconocen. Los Speed, los One. Todas esas bandas. Y esto es pura música hondureña. Que marcaron toda una época. Marcaron toda una época. Y lamentable, Voces Universitarios es uno de los discos que a mí, el que grabaron en México, no recuerdo el nombre del disco, pero ese disco a mí me marcó de niño. Y me evoca ciertos sentimientos cada vez que lo escucho. La nostalgia. Y Federico Ramírez es uno de los principales. Junto también con está también el doctor Valladares, ¿no? En paz descanse, y todos los que participaron, hay canciones bellísimas ahí que realmente desconocemos, que no le hemos dado el soporte, que no le damos continuidad. Estos artistas de verdad que son valiosos. Ahora, Emilio, pero es importante que también dentro de lo que ustedes están
buscando es ir proyectando a una nueva generación. Sí, es que ese es el enfoque. ¿Verdad? Ese es el enfoque. Ustedes ya son consolidados. Por ejemplo, usted es un hombre que ha estado en varios grupos musicales. Sí, trabajo alrededor de varios proyectos musicales siempre y sí, hemos logrado Pero su encontrar... trayectoria, ¿en qué ha sido más? Fundamentalmente yo soy Diablos Negros. La banda sigue trabajando a pesar de las dificultades de país, que es cuesta arriba, pero sin embargo Diablos Negros sigue siendo una banda muy consolidada. Justamente ahorita vamos a lanzar el 10, vamos a lanzar, te invito, ¿sí? Estás invitado al lanzamiento de lo que es nuestra nueva producción, que es un disco acústico, se llama Diablos Negros Unplugged, ya viendo la parte global, ¿no? Sí. Va a ser el 10 a las 3 de la tarde en el Salón Bellavista del Honduras Maya. Así que es un lanzamiento para medios de comunicación nada más. Increíble porque en este producto cultural, eso es lo que es, eso es un producto grabado con muchas dificultades, pero con el soporte. Por ejemplo, el Hotel Maya se la jugó conjuntamente con Kia, y disculpa que te mencione. No hay problema, no hay problema. Sí, yo creo que todo aquello que venga en beneficio se la jugaron. de una colectividad hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, y se logró hacer la captura en vivo HD, 7 cámaras con su TriCaster, captura 48 canales con toda la tecnología de punta, y un producto cultural que se lo voy a enviar luego, enviarle algunos sencillos para que lo puedan visualizar, pero esto es muestra de que se pueden hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, para que mucha gente creyera en Diablos Negros tuvieron que pasar más de 30 años. Sí. Y no hay necesidad de que pase tanto tiempo para que realmente le demos el aporte, el apoyo y el soporte a las nuevas generaciones. Ahora, ustedes marcaron como Diablos Negros una generación de hondureños, pero se han mantenido en el tiempo. Sí. Hay varias generaciones. Porque también es una de las cualidades del rock, que la gente que tiene esa inclinación hasta este tipo de música es muy fiel. Es muy fiel. Es muy fiel, sí. Cosa contraria, por ejemplo, en el caso de la música punta, a ustedes, en el caso de los garífunas, ya porque es ancestral. Pero el ciudadano común es de acuerdo al momento, ¿verdad? Sí, pero es que tiene que ver mucho justamente sobre la punta, después vamos a hablar, porque hay una tergiversación ahí. No, es que en realidad la palabra punta es un apodo. En realidad el ritmo se llama bangidi. Bangidi, que tiene mucha razón Crisanto cuando habla que en realidad es un baile, el bangidi, que es la visión que tenemos, es un baile, es un ritual, en realidad solo se baila en la fecha cuando hay un deceso, un difunto, ¿sí? Y bueno, tenemos nuestras tradiciones alrededor de esto. Y bueno, en realidad la palabra punta rock tiene que ver con la parte que es lo que tocan las bandas populares. Pero entonces fue que la década de los 80, ¿verdad? Sí, es que el punta rock en realidad nace en Belice, ¿verdad? De hecho son los beliceños los que empiezan a impulsar el punta rock, y en aquellas épocas quienes trasladaban la música de allá eran los marinos entre las comunidades. Y allí es como se empieza a expandir. La verdad es que la comunidad garífuna es una gran nación, porque estamos hablando de varios países. Y el nombre de la punta queda por el punta rock, o sea, en realidad fue resumido, que es la música de baile para la discoteca, sí. Pero no tiene que ver con lo que es la palabra punta, no tiene nada que ver con nuestros ritmos ancestrales, como el guanaragua, como el jundú, como el gunchey, como el zambay, como la parranda tradicional, que es lo que, por ejemplo, que a mí me fascina. Y hay toda una diversidad de ritmos, estilos, y que gracias a Dios, en ese sentido, los garífunas estamos protegidos, y eso fue por acciones del gobierno beliceño. Sí. Y fuimos declarados Patrimonio Intangible de la Humanidad. Óigase bien, dice obra maestra de la humanidad. Así reza la protección que le genera la UNESCO a nuestro pueblo, que es un patrimonio del mundo en realidad, sí. A pesar de todas las luchas que vamos a seguir llevando también, porque por ahí hay otras luchas de tierra que van a estar duras, van a estar difíciles, y de paso aclaro que
muchos garífunas estamos muy inconformes y muy molestos con esa ley CEDES, que es la trampa, que al contrario de darle soporte a nuestra comunidad, lo que busca es destruirla. Bueno, lo que ocurre de Tela, por ejemplo, es una vergüenza. Se hizo una inversión ahí extraordinaria, pero se dejó por fuera. Siempre es así, la socialización. Yo he seguido de cerca, la vengo siguiendo, incluso la vengo siguiendo increíblemente desde pasó por mis manos, hasta yo mismo me equivoqué con ese proyecto, creí que era un proyecto interesante. Me vine a dar cuenta que era una farsa cuando empezó la parte de la socialización y no permitieron la participación. Siempre las mismas malas prácticas que lamentablemente, históricamente, esto es un problema histórico en realidad. Que el Garífuna, yo siempre creí que el Garífuna se convertía en socio. Es que eso dice. Pero la socialización, aquí con todo respeto, quedó en vender pan de coco, vender pues sí, a los recursos básicos que siempre vivió el Garífuna. No, eso no es una parte. Yo creo que hay un problema. El Estado ha subestimado realmente, subestima a los pueblos originarios. Claro. Nosotros como pueblo étnico, y bueno, y no digamos el marginamiento que hay con los pechos, por ejemplo, ¿no? que son los verdaderos habitantes, los verdaderos dueños de islas de la bahía. Increíble, ¿no? Lo mismo que pasa con los tolupanes, tahuacas, todo lo que está ocurriendo de verdad que es una vergüenza. Esa sensibilidad es la que tenemos los artistas, por eso tenemos esa necesidad de transmitir nuevas visiones también. Y que siento yo que a través de la música se va haciendo conciencia. Sí, se hace conciencia, pero necesitamos legislación para que realmente la gente pueda tener acceso a esta maravillosa música que tenemos nosotros, que en el mundo es muy apreciada. Vaya, Aurelio, a mí me alucina cada vez que salgo de gira con Aurelio, Garífuna Soul Band, que la gente en Japón, en Australia, en Inglaterra, cantan en Garífuna. Sí, hay muestras, hay cualquier cantidad de videos, se pueden meter en las páginas a buscar los videos de Aurelio. Pero yo lo he escuchado mucho más que todo lo referente a la parte política de él, pero musicalmente no sabía yo que tenía tanto impacto a nivel internacional. De hecho, hoy por hoy es el artista más importante que ha tenido la historia de Honduras. Así lo puedo decir o sea, porque me consta. Yo el último disco que grabó Aurelio lo grabó en el estudio de Peter Gabriel, muy poco conocido acá, pero Peter Gabriel es una eminencia, ¿no? En Inglaterra, hablar de Sir Peter Gabriel, ¿no? Sí, claro. Es toda una historia, y a mí me alucinó haber grabado el último disco, el 2016, que se realizó con Aurelio en el estudio de Peter Gabriel. Yo he estado en la BBC de Londres, haciendo shows en vivo también, ¿no? Y esto se debe a la música garífuna. En realidad hay otros sectores de la música que son súper importantes, la música mezquita, es súper importante, pero que no ha tenido, yo solo me acuerdo, había una canción, y más yo la recuerdo porque un primo mío se llama Norla, entonces había una canción que decía Papanola, ganando 40 pesos, pero de ahí no identifico entre lo que es la música garífuna y lo que es la música mezquita, porque también como medios de comunicación nos hemos descuidado en no proyectar. Es que en realidad no es el problema del medio de comunicación, en realidad es que debería estar legislado que los medios de comunicación deberían de tener espacios culturales para el arte, para la difusión. Lamentablemente solo se le da espacio al reggaetón ahora, ¿no? que lo único que hace es degenerar el pensamiento, la conceptualización de la sexualidad de los niños, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, por eso yo personalmente me he movido un poco por los medios, porque creo que alguien tiene que y en eso cuente con nuestra colaboración. Yo, gracias. El haberlos contactado a ustedes es a través de el Facebook, porque en este programa de entrevistas en la mañana estoy tratando de romper un poco la costumbre de que la gente vea en los foros a las mismas caras.
Hoy aparecen en un medio de comunicación, al siguiente día los ves en el otro, al tercer día están en el otro, y como que se ponen de acuerdo de estarlos. Entonces, no, por ejemplo, ayer tuve un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, qué bueno. Gente que tiene que ver con algunos problemas de salud graves, personas que están haciendo la lucha como ustedes, qué bueno. que yo creo que merecen el respaldo de toda la ciudadanía. Y aquí viene una pregunta. Siempre estamos pensando en el que electrónicamente hace la música o en el tema de los garífunas, pero aquí le decimos la música del churrunchunchun. Del currunchunchun. Sí. Eso tiene otra historia interesantísima. No, interesante. El currunchunchun es la música campesina, sí, ¿no? Por excelencia. De hecho, hace mucho tiempo vi un amigo también me lo recomendó ver un documental que salía en History, no me acuerdo. Hablaban del ranchero original. Hablaban del ranchero original y hablaban de la historia de la música mariachi, del mariachi, de la música ranchera, y música mariachi. No, el mariachi original era el concepto. Entonces, al final ya vienen y sacan el mariachi original. ¿Ahí qué era? Currunchunchun. Sí. A mí me impresionaba, yo tenía ciertos prejuicios sobre esa música en algún tiempo, lo tuve en algún momento. Después de ese programa se me fue de escuchar y decía, es más, mucha gente dice, no, es que todos son africanos, no, nosotros somos indígenas. Primariamente nosotros somos indígenas, somos arahuacas, y segundo somos afro. De hecho, nuestra lengua, nuestra cultura, nuestra parte fundamental, nuestra visión del cosmos, fundamentalmente, sí es una mezcla afroafricana y indígena, pero fundamentalmente es indígena. Nosotros somos indígenas, los garífunas. Lo que pasa es que estamos bien pintaditos, ¿no? Pero somos primos. Sí, claro. Somos primos, tenemos los mismos orígenes. Sí. Entonces, por eso es que también a muchos garífunas les gusta también la música ranchera y se la sabe y las canta también. El tema con la música, que es la música, el concepto de la música campesina. Estamos hablando de que el origen de la colonia es la misma. Sí. O sea, vas a encontrar música campesina en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, con las mismitas características. Tiene ciertas características, pero tiene sus especialidades según la zona o la región en la que está. Entonces, aquí se ve de menos también, hay un programa que saca Guacho, yo lo veo, y me alucina que él le dé el soporte a esa parte tan importante de la cultura hondureña, que es el currunco, como le llaman vulgarmente el currunchuchún, que es la música campesina. Ahora, ¿está en la visión de ustedes también de alguna manera poder incentivar? Claro, todo lo que tenga que ver con el patrimonio tangible, intangible, lo inmaterial. De hecho, eso es lo que nos da soporte como hondureños. En la medida que el hondureño sabe cuál es su música, sabe cuáles son sus orígenes, también estamos creo que estamos muy motivados y muy comprometidos en el trabajo de los pueblos originarios, porque eso es lo que le da realmente el concepto de identidad a los pueblos. Lamentablemente el criollismo hizo un trabajo de destrucción de lo que es el concepto de identidad, pero que es recuperable todavía. De hecho, uno le pregunta a cualquier un hondureño ladino o mestizo y se le pregunta cuál es su ascendencia. Usualmente le da pena decir cuál es su ascendencia indígena, la reniega. Es un tema que andan buscando sus raíces españolas. Y ahora que dicen que hay la posibilidad de que si alguien tuvo familiares que vinieron de España, entonces le dan inmediatamente la nacionalidad española. Está bien, que es una ventaja, está bien, hay que tener identificado, pero no hay que renegar del origen ancestral, claro, que es lo que realmente nos da el fundamento que tenemos. Tenemos que tener esa identidad. Si no la tenemos, somos pueblos sin una visión, sin por eso que yo pienso que también esto es necesario justamente para poder tener una visión más empática hacia los demás. Regularmente están los desfiles del mes de septiembre. Y ahí prevalecen más otros ritmos no propios nuestros. Es que no hay estudios formales, ahí la academia tiene mucho que hacer, la Universidad Nacional Autónoma tiene mucho que hacer en las carreras de antropología, en la parte
De hecho, a mí me alucina que todavía la Universidad Autónoma no tenga una carrera de arqueología, formalmente hablando. Sí creo que tiene nada más la carrera de antropología tiene una especialidad en arqueología, algo así, pero no son arqueólogos. Con la cantidad de tesoros maravillosos que tenemos aquí en este país, de verdad que hay mucho por hacer en este país, pero yo creo que cada quien finalmente debe de empezar a hacer su trabajo. Ahora, para la actividad que usted tiene una actividad programada. Ya pasó ayer con muy buen suceso, ¿Sí? muy buena, ayer, bueno, este fin de semana fue interesante, el sábado nos reunimos, hicimos la reunión con ASIN socializando el tema de la propiedad intelectual para los autores, muy buen suceso, la pasamos muy bien y esto va a seguir continuando. Y ayer tuvimos la reunión de Tuncul, que era para hablar sobre la realidad de la industria cultural en Honduras. Y justamente tocamos ese tema, que carecemos de una ley de arte y fomento que realmente nos legitimice y realmente nos ponga en igualdad de condiciones que los demás hondureños. ¿Qué mecanismo piensan utilizar? Porque Primero, ustedes hay representatividad de artistas. Hay un joven que lo han criticado porque aquí cada quien hace su labor, de verdad. Han creído que el Congreso dice, no, aquí en el Congreso solo tiene que haber intelectuales, entonces la justicia, la ley no sería tan justa. Tiene que haber representatividad de todos los sectores. Tiene que ser amplia. ¿Verdad? Ahí es donde prácticamente deben de converger todas las ideas para buscar... pero es que increíblemente este proyecto, lo voy a compartir, este proyecto de ley es un proyecto inclusivo. De hecho, este proyecto fue desarrollado por uno de por el programa conjunto del PNUD. Muchos participamos, el mismo Guillermo Anderson participó en esto, un servidor y otro montón de gente también. Una consultoría que se trajo un consultor de Colombia, prácticamente tiene mucho que ver. A mí también me parece interesante que hay muchas similitudes entre Colombia, históricamente han habido muchas similitudes entre Colombia y Honduras. Y esta ley es muy inclusiva, es muy amplia también, y yo creo que ese es el problema, que por eso de repente uno no lo entiende. No solo es que es muy fácil de digerir, pero sí es muy amplio y realmente sí le genera una protección a lo que es nuestro patrimonio. Pero es que se tiene que llegar algún día tiene que llegar a la situación de que nos veamos todos, cada quien con respeto. Claro, si cuando alguien va, es un abogado, le dicen, mira, fíjate que tenés que presentarme un documento, hacerme un documento, él cobra por eso. El médico, mire, pide que vengo y que me dé una orientación. Ya todos los médicos tienen ahí que toda consulta tiene que ser remunerada económicamente. Pues también con el cantante, el utilizarle, mire, el hacer, yo ni me imagino, ni quiero meterme en un lío de eso, de la composición musical. La gente cree que es que ya llegó Emilio, se puso a tocar guitarra y inmediatamente ya apareció la canción. No son años. ¿Cuánto tiempo lleva una producción musical? Pero que digamos, por ejemplo, de los Diablos Negros, que van a tener en este momento este éxito musical, ya desde adelantado. Sí, bueno, imagínate que esta producción son temas que ya está, a nivel de creación ya estaban realizados, la mayoría. Solo un tema que sí, que es el tema El Migrante, que se los recomiendo, lo pueden encontrar en nuestro canal el canal de YouTube de Diablos Negros, es Diablos Negros TV. Este tema El Migrante, que es uno de los temas nuevos que van a salir en este DVD, porque es un DVD lo que vamos a lanzar. Fíjate que empezamos los ensayos, vamos a ver toda la etapa. Los ensayos empezaron casi 2 meses antes, estamos hablando de esto, empezó en noviembre del 2018 y hasta ahora lo vamos a lanzar. O sea, que cae 10 meses después. Sí. Lleva una... Sí, no, hay un proceso. Es un proceso de detalle. Y esto solo es la parte de la puesta en escena y la postproducción. Ahora, ¿hasta qué punto esto de las redes sociales ha impactado también en la parte económica de los compositores? Sí, puede generar una facilidad, pero en realidad el consumidor es el mismo. Tiene que tener una legislación, el consumidor somos los mismos hondureños.
El hondureño lo que pasa es que se distrae consumiendo los productos de afuera, no consume sus productos. ¿Por qué? Porque nos deberían de educar en la escuela qué es lo que vamos a consumir. Claro. O los medios de comunicación alternos también nos deberían de decir qué es lo que realmente, cuáles son nuestros productos culturales para consumir. Ahora, yo diría, Emilio, como esto es de cuestión de diálogo, es un acercamiento también, ¿verdad? No solamente el artista debe de acercarse con el objetivo de que su producto sea conocido, sino que cada oportunidad, una vez formado el artista, también él sea orientador en función de lo que tiene, que eso tiene un valor, y que hay una ley que lo protege, los derechos de autor. Más que hacerlo confrontativo, como siento yo que ocurrió en el pasado, es de empezar a socializar, y va a ir, lógicamente que toda lucha es a veces a cuentagotas. Sí, es difícil. Pero hay que de poco a poco. Hoy es un día importante, por ejemplo, ya el hecho de que yo haya podido comentar, platicar, sé que algunos colegas me estarán viendo también, y también la población en general está asimilando realmente cuáles son las dificultades que tenemos en el gremio musical, y eso es muy importante. Entonces, ustedes lo están viendo de manera, por ejemplo, el caso de la música folclórica, por cierto que no sé si el criterio es correcto, pero siento como que bajó la producción en el caso del profesor Manzanares, que era un hombre que casi año con año hizo alguna investigación. No es que bajó, es que ese es el problema, que no hay difusión. Y de hecho es el otro problema también. Para mí la eliminación de las humanidades de la currícula nacional, eso sí, un desastre. O sea que, ¿cómo es posible que los muchachos no sepan no tengan acceso a algo tan fundamental como es la música, clases de música, clases de educación cívica, conocer cuáles son las políticas públicas? O sea, por favor, no, eso es fundamental para cualquier ciudadano del mundo. Un propósito de claro, eso es como un ciudadano del mundo. Porque cuando uno compara, y uno dice, bueno, cuando yo estuve en la escuela, era básico conocer la historia. Por ejemplo, yo tenía un maestro, yo estuve en el Instituto Alfonso Guillén Zelaya 2 años, y ahí el profesor Laureano es el maestro de música. Como colega, yo soy maestro también. Sí, y entonces el profesor Laureano, música clásica. Y si nosotros de 12, 13 años, los elementos básicos, porque es cultura general al final. No, pero él era tan serio como asumía él su condición de maestro, que decía, no, es que ustedes tienen, y en el examen era, ponía el disco, llevaba ya su consola ahí, ponía el disco, y teníamos que identificar las obras. Entonces, eso va afinando también el oído, eso va creándole conciencia. Y ya cuando era el tema de la música hondureña, el que se le olvidara una canción a uno, no solamente era que lo aplazaba, sino que se indignaba él y lo obligaba a uno, no, usted tiene que entender, esto le va a servir en el futuro como hondureño, como identidad nacional. Y qué bueno que podamos seguir insistiendo en estos temas. ¿Eres maestro también, Emilio? Sí, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma, estudié matemáticas, no terminé la licenciatura, pero sí logré el grado para poder ejercer. En aquellos tiempos ejercí dentro del lado de la matemática, justamente en el Celaya, de clase, está bien. Pero no eres familia de Francisco Álvarez Zapolá. Él es mi tío. Él fue mi maestro. Lino Álvarez, mi padre, que fue el fundador creador de la danza garífuna. Sí. Mi padre. Sí, tuve el privilegio de conocerlo. Sí. Y el profesor, muy característico, porque en ese tiempo permitían que los maestros fumaran en el aula. Sí. Y entonces la característica de él es siempre estar sobre la cajetilla de fósforo, estaba con su cigarro, y ya cuando él tocaba mucho tiempo la cajita de fósforos con el cigarro, que significaba que la situación estaba delicada, un poco complicada, pero con una excelencia al momento de impartir la clase, precisamente la clase de moral y cívica. Él como un abogado, sí. Muy interiorizado de aquello,
trataba de darnos la formación. Así es. Y qué bueno, hombre, saber de que es de su familia. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué espera el artista hondureño? Al cantante, al que compone. Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir socializando, vamos a seguir convocando a los colegas. Yo pienso que esto no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana. Claro. Esto tarda años, es un tema de años. Y en el caso suyo es de dos líneas, una correcto, por el lado de la propiedad intelectual y por el lado de la parte gremial. En realidad no es es una obligación que los artistas tengamos ese background, ese conocimiento, es obligado. Cualquier artista en el mundo lo sabe, nosotros no. Entonces la idea nuestra es que esto forme parte de la currícula nacional para que seamos artistas realmente. O sea, en resumen, es la profesionalización del gremio. Claro, esa es la visión. Es como el código del trabajo. Todos los trabajadores tenemos que concientizarnos de cuáles son nuestros deberes y nuestras obligaciones. Pues en el caso del artista, en el caso del cantante, del músico, su obligación es conocer esa ley, porque esa ley está viviendo, debería estar viviendo, perdón, y podría asegurar su futuro y el de su familia. Claro, porque en el tema de las regalías, yo creo que hasta el concepto me parece a mí un poco grosero de regalías, porque realmente no es un regalo. No, debe ser el concepto del patrimonio que deja a su familia como herencia. Es correcto, esa es la participación. Entonces cuando sentimos regalías es si quiero o no quiero, ¿verdad? Como que si es voluntario. No, el término desde el punto de vista de la lengua aquí en Honduras, aquí en Honduras es diferente, justamente porque no hay si se busca en el diccionario es muy claro, el término es muy claro. Aquí es que hemos tenido una idea errónea, pero es lo mismo que decía. Y yo quiero pensar que en realidad no hay mala fe, porque justamente la carencia de la introducción dentro de la currícula nacional ha generado esto. Cada quien tiene una idea, quiere tener una idea de lo que es la propiedad intelectual y los derechos del autor. Entonces, ha sido grato compartir con usted esta mañana. Sin duda que estamos comprometidos, todos los hondureños, porque en el caso particular, yo ya también soy parte interesada. Mi hijo toca guitarra, y no, bueno, está metido en la música, no solamente guitarra, le gusta. Lo que pasa es que él está en el ambiente cristiano, pero también ahí en el ambiente cristiano. Es que de hecho, tiene alguna de hecho en estas asociaciones, uno de los sectores importantes que tienen una muy buena participación es el sector cristiano. Claro. Porque esto es una industria, esto es un tema que no tiene nada que ver con la parte religiosa. Esta es otra historia. El tema música es música al final, y la parte industrial y la parte también de propiedad intelectual tiene, gracias a Dios, ahí todos somos lo mismo. Claro. Entonces decía, mi hijo aprendió, le ha gustado la música, y algunos otros de mis sobrinos les están de lleno en esta actividad. Y al final el padre de familia que tiene un hijo que lo lleva, lo orienta, lo forma, pues también debe de preocuparse para que hayan leyes que protejan al autor. Hay un esfuerzo, ya lo hemos platicado, hay todo un desgaste desde el punto de vista económico, intelectual, una obra de lo que me está contando de Los Diablos Negros. 10 meses para que salga un disco significa mucho tiempo dedicado, mucho esfuerzo, mucha material, horas mezcla, hay un montón de plata. No solamente el que ejecuta un instrumento, no solamente el que canta, sino que también el que va produciendo, ¿verdad? Es toda una cuestión así, que nuestro objetivo es ir proyectando cuestiones como estas, y le agradecemos su presencia esta mañana. Gracias. Como también decirles que estamos a la orden para cuando ustedes lo consideren, volvamos a abordar el tema con mayor profundidad. A todos ustedes, gracias. Continúe con la programación de Canal 36. Ha sido grato compartir esta mañana aquí en El Sol de las Noticias. Cholusac Sur presentó